A las 5 de la mañana del viernes 6 de marzo de 2026, mientras la mayoría de la gente dormía, un equipo conjunto de agentes mexicanos y estadounidenses rodeaba en silencio un pequeño centro comercial en Perris, California. No había cámaras de televisión, no había declaraciones previas, solo agentes de la FGR, la DEA, el Homeland Security Investigations y elementos de la Guardia Nacional moviéndose con precisión en la oscuridad. El objetivo no era un búnker, no era un laboratorio en la sierra, no era una mansión rodeada de operadores. Era una cafetería. Una cafetería con mesas de madera, menú de chilaquiles y lattes de horchata. Y lo que encontraron adentro cambió todo lo que creíamos saber sobre cómo opera el Cártel Jalisco Nueva Generación después de la desaparición de su fundador. Esto no es un rumor, esto pasó esta mañana y te voy a contar exactamente cómo fue, por qué importa y qué significa para el futuro de la organización más perseguida de México. Empecemos por el principio, porque para entender este cateo tienes que entender quién es Laisa Oseguera González. Tiene 24 años. Es la hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en todo el mundo como el Mencho. El hombre que durante años fue el líder más buscado de México y uno de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos. El Mencho falleció el 22 de febrero de este año y desde ese día el mundo entero empezó a preguntarse qué pasaría con su familia, con su dinero, con su estructura. La respuesta comenzó a llegar esta mañana. Laisa no es un personaje público, no aparece en videos amenazantes, no tiene escolta visible, no se mueve en camionetas blindadas con placas alteradas. Al contrario, quienes la conocen en Perris la describen como una joven tranquila, amable, discreta. En las reseñas del negocio, los clientes hablan de una atención cálida, de comida casera bien hecha, de un lugar donde te sentías como en casa. Nadie mencionaba su apellido, nadie la relacionaba con nada. Eso era exactamente lo que buscaba. El Rincón La Chulis abrió en 2018 en el Indian Hill Center, un centro comercial modesto en Perris, condado de Riverside. El menú era sencillo y familiar: chilaquiles, tortas de mole, tacos de canasta, jugos naturales, postres. El tipo de lugar que visitas un domingo con la familia y sales contento. Un negocio que encajaba perfectamente en una zona con una comunidad mexicana grande, con tráfico constante, con clientes regulares que nunca hacen preguntas incómodas. Y eso, precisamente eso, fue lo que lo convirtió en el escondite perfecto, porque lo que la inteligencia acumulada durante meses reveló es que detrás de esos chilaquiles y esas tortas de mole había algo completamente distinto. Y lo que encontraron esta mañana dentro de esa cafetería supera cualquier cosa que pudieras imaginar viendo ese local desde afuera. Antes de que te cuente lo que hallaron adentro, necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí, porque este cateo no fue una acción improvisada, fue el resultado de semanas, posiblemente meses de inteligencia coordinada entre México y Estados Unidos. Y tiene un nombre detrás que lo explica todo: Omar García Harfuch. Desde que Harfuch asumió el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la estrategia contra el crimen organizado cambió de forma. No solo en el terreno, sino en la lógica misma de las operaciones. Harfuch no persigue solo a los operadores visibles, persigue el dinero, persigue las estructuras, persigue los negocios fachada, las cuentas bancarias, las empresas fantasma, los movimientos financieros que mantienen viva a una organización mucho después de que su líder ha caído. Y en ese enfoque, la cafetería de la hija del Mencho no era un detalle menor, era una pieza central. La desaparición del Mencho no significó el fin del CJNG. Eso lo sabe cualquiera que haya seguido mínimamente la historia del crimen organizado en México. Las organizaciones no desaparecen con sus líderes. Se adaptan, se reorganizan, buscan nuevas formas de mover el dinero y mantener las operaciones. Y la familia directa del líder caído siempre juega un papel en esa transición, ya sea de forma activa o como instrumento financiero. Harfuch lo sabía. La DEA lo sabía. Y eso los llevó a Perris, California, a las 5 de la mañana de este viernes. Lo que encontraron dentro del Rincón La Chulis no estaba a la vista. No había nada que a un cliente casual le llamara la atención. El lugar se veía exactamente como lo que pretendía ser: una cafetería de barrio limpia, acogedora, con olor a café y pan recién hecho. Pero detrás de esa imagen había compartimentos falsos. Escondites construidos con precisión dentro de los suministros cotidianos del negocio. Bolsas de café con doble fondo. Contenedores de harina con cámaras ocultas. Envases de jugo sellados con un contenido que no era jugo. Paquetes de especias que en realidad transportaban algo completamente diferente. Lo que incautaron ese día fueron cantidades significativas de sustancias sintéticas, incluyendo metanfetaminas y fentanilo, camufladas para envíos transfronterizos, mezcladas entre los insumos normales de una cafetería funcional. El nivel de detalle en el camuflaje era profesional, no era algo que improvisa cualquiera. Eso requiere conocimiento, logística,
contactos y tiempo. Y eso te dice exactamente qué tipo de operación estaba corriendo desde ese local. Pero el material incautado era solo parte de lo que encontraron, porque junto con los cargamentos asegurados, los agentes decomisaron documentos contables que vinculan el flujo de dinero directamente a la red familiar del CJNG, transferencias bancarias, registros de pagos a través de empresas fachada en México y en Estados Unidos, dispositivos electrónicos con comunicaciones que los investigadores ya están analizando, vehículos de reparto que según los primeros indicios servían para mover tanto insumos del negocio como los cargamentos camuflados, efectivo en cantidades que no se justifican con las ventas de una cafetería pequeña en un centro comercial de Perris, y en bodegas anexas al local, precursores químicos, no ingredientes de cocina, sino precursores para producción de sustancias sintéticas. Si estás procesando todo esto y te parece difícil de creer, entiendo perfectamente esa reacción, porque lo que hace tan impactante este caso no es la cantidad de material incautado ni el dinero decomisado. Es el contraste. Es la distancia entre lo que se veía y lo que había detrás. Una cafetería con reseñas positivas, clientes regulares, menú casero, y en su interior una estructura logística de la organización más perseguida de México operando en territorio estadounidense. Eso es lo que hace que este caso sea diferente a todo lo anterior. Si llegaste hasta aquí y este tema te interesa tanto como a mí, este es un buen momento para que te suscribas al canal. Hay mucho más contenido como este y no querrás perderte lo que viene. Un solo clic y te mantienes al tanto de todo. Ahora hablemos de Liza porque su figura en este caso es más compleja de lo que parece a primera vista. Según lo que declaró Harfuch esta mañana, Liza no ha sido vista en el local desde la muerte de su padre el 22 de febrero. Su ausencia no es casual. El nivel de discreción que mantuvo durante años, la forma en que se mantuvo al margen de cualquier escándalo público, la manera en que construyó una identidad de joven trabajadora en una comunidad tranquila de California, todo eso apunta a alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Su pareja, Cristian Ochoa, conocido como El Guacho, está detenido por sus nexos con la organización. Eso ya era información pública, pero Liza siempre logró mantenerse en una zona gris, sin cargos, sin órdenes de aprehensión conocidas, sin presencia mediática. El establecimiento estaba a su nombre o al de personas vinculadas a ella, pero el día a día del negocio se mantenía con una fachada completamente creíble y esa credibilidad fue su escudo durante años. Lo que Harfuch explicó en el informe posterior al cateo es que la inteligencia acumulada mostraba un patrón claro. El negocio no era simplemente un lugar donde procesar dinero de forma discreta, era un punto de bajo perfil para blanquear recursos de la organización a una escala significativa, aprovechando exactamente esas características que lo hacían pasar desapercibido: ubicación en zona con comunidad mexicana densa, tráfico constante de clientes, operación legítima y documentada, y una propietaria sin antecedentes visibles. Era la cobertura perfecta y funcionó durante años. Esto me lleva a algo que quiero que pienses un momento porque creo que es importante para entender el alcance real de lo que pasó hoy. Cuando hablamos de crimen organizado, solemos imaginar escenas muy específicas: enfrentamientos en la sierra, líderes con escoltas, laboratorios en zonas remotas, casas de seguridad con paredes reforzadas. Y todo eso existe. Pero hay otra cara de este mundo que es mucho menos visible y mucho más difícil de detectar. Son los negocios normales, las cafeterías, los restaurantes, las empresas de transporte, las tiendas de ropa, los establecimientos que operan de forma legal durante años mientras mueven dinero y mercancía ilegal por debajo de la mesa. Eso es lo que representa el Rincón La Chulis. Y por eso este cateo es tan relevante, porque no es solo un golpe contra la familia Oseguera, es una señal de que la estrategia de perseguir el dinero y las estructuras financieras está dando resultados concretos, y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de este caso específico. Ahora quiero que hablemos del operativo en sí, porque la forma en que se ejecutó también dice mucho sobre el nivel de coordinación que existe en este momento entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El cateo se realizó a las 5 de la mañana, una hora calculada para minimizar el impacto en clientes y vecinos. No hubo incidentes, no hubo persecuciones, no hubo escenas que pudieran alarmar a la comunidad. Fue una intervención limpia, controlada, con un equipo que sabía exactamente a dónde iba y qué buscaba. Participaron agentes de la FGR, la DEA, el Homeland Security Investigations y elementos de la Guardia Nacional con apoyo logístico de la SSPC. Eso no es algo que se arma en una semana. Esa coordinación requiere acuerdos previos, protocolos compartidos, inteligencia validada por múltiples agencias de dos países distintos. Y todo eso bajo órdenes directas de Harfuch, quien desde la desaparición del Mencho ha acelerado las acciones contra el legado operativo del CJNG con una velocidad que ha sorprendido incluso a analistas acostumbrados a seguir estos casos. Lo que más me llama la atención de todo esto, y quiero ser honesto contigo al respecto, es la dimensión simbólica del cateo.
porque más allá del material incautado, de los documentos asegurados y del dinero decomisado, este operativo envía un mensaje muy específico a lo que queda del CJNG. El mensaje es este: no hay distancia suficiente, no hay perfil suficientemente bajo, no hay negocio suficientemente discreto. Si estás conectado a la red, te vamos a encontrar, y te vamos a encontrar en el lugar donde menos lo esperas. Perris, California, no es Guadalajara, no es el Michoacán profundo, no es una zona de conflicto abierto donde todos saben que el crimen organizado tiene presencia. Es un suburbio del condado de Riverside con centros comerciales, familias, negocios locales, y aún en ese contexto completamente distinto al de una plaza controlada en México, la red del CJNG encontró la forma de operar. Eso es lo que hace este caso tan difícil de ignorar. Hay algo más que quiero mencionar antes de seguir, y es la reacción que esto va a generar en lo que queda de la estructura de la organización. Porque cuando cae una pieza como esta, cuando se expone que incluso los negocios más discretos y mejor camuflados están siendo detectados y desmantelados, el efecto no es solo material, es psicológico. Los que aún operan bajo el paraguas del CJNG saben que la presión no va a ceder, saben que el operativo de hoy no es el último, y eso genera exactamente el tipo de inestabilidad interna que lleva a errores, a delaciones, a movimientos desesperados que terminan por exponer a más actores dentro de la red. Harfuch lo sabe, la DEA lo sabe, y por eso el ritmo de las operaciones no va a bajar. Al contrario. Déjame contarte algo que me pareció particularmente revelador en el informe posterior al cateo, porque creo que ilustra muy bien la sofisticación del esquema que se desmanteló hoy. Los documentos contables encontrados en el local no eran simples registros de un negocio pequeño. Eran documentos que mostraban un sistema de transferencias estructurado para pasar desapercibido bajo los umbrales de detección financiera, pagos divididos en montos pequeños, distribuidos entre múltiples empresas fachada tanto en México como en Estados Unidos, diseñados para que ninguna transacción individual levantara una alerta automática. Eso requiere asesoría financiera especializada, requiere personas que conozcan los sistemas bancarios de ambos países y sepan cómo moverse dentro de ellos sin activar los mecanismos de detección de lavado de dinero. Y eso te dice que detrás de una cafetería en Perris había una estructura mucho más amplia con ramificaciones en ambos lados de la frontera, con personas que probablemente nunca pisaron ese local y que sin embargo eran parte esencial de su funcionamiento real. Eso es lo que la FGR y la DEA están analizando ahora mismo con los dispositivos electrónicos incautados. Las comunicaciones en esos teléfonos y computadoras podrían llevar a personas e identidades que hasta hoy no estaban en ninguna lista de investigación. Eso es lo que convierte este cateo en el principio de algo más grande, no en el final de una historia. Si te está gustando este contenido y quieres seguir informado sobre cómo avanza todo esto, suscríbete al canal. No te va a costar nada y te aseguro que el próximo capítulo de esta historia va a ser igual de impactante. Dale al botón y no te pierdas nada. Ahora quiero hablar de algo que me parece importante desde un punto de vista humano, porque a veces en estos análisis nos quedamos solo los números y las operaciones y olvidamos la dimensión real de lo que está pasando. La familia de una víctima de fentanilo en Estados Unidos no sabe que la sustancia que afectó a su ser querido pudo haber pasado por una cafetería con menú de chilaquiles en un centro comercial de California. Una madre en México que perdió a su hijo por las consecuencias del CJNG no sabe que parte del dinero que financia esas estructuras se procesaba a través de transferencias entre empresas fachada en ambos países. Eso es lo que hace tan importante que estas operaciones se hagan, se comuniquen y se entiendan. Porque detrás de cada kilo de sustancia incautada, detrás de cada transferencia bancaria bloqueada, hay una cadena de daño real a personas reales. Y cuando esa cadena se interrumpe, aunque sea parcialmente, eso importa, eso vale. Por eso me parece fundamental contarlo con detalle y con honestidad. Volvamos a Harfuch porque su papel en todo esto no termina con la orden del cateo. Según la información disponible, después de recibir el informe completo del operativo, Harfuch instruyó la activación inmediata de procesos de extinción de dominio sobre el local y los bienes asegurados, en coordinación con las autoridades estadounidenses correspondientes. Eso significa que el Rincón La Chulis no va a reabrir. Ese espacio, esos activos, esos vehículos, ese efectivo, todo entra en un proceso legal que tiene como objetivo definitivo transferir esos bienes al Estado y quitarle a la organización cualquier posibilidad de recuperarlos o de seguir usándolos. Adicionalmente, la FGR y la DEA están avanzando en procesos de posibles extradiciones relacionados con este caso. Eso quiere decir que el cateo de hoy no es el punto final, es el detonador de una serie de acciones legales y operativas que van a seguir desarrollándose en las próximas semanas y meses. Y cada paso de ese proceso va a revelar más sobre la estructura financiera y operativa del CJNG en la era post-Mencho. Hay algo que quiero que visualices porque creo que ayuda a entender la escala de lo que se desmanteló hoy. Imagina una red. En el centro, una cafetera humeante en un local de Perris.
De esa cafetera salen hilos que van hacia bodegas anexas llenas de precursores químicos. De esas bodegas, otros hilos hacia vehículos de reparto con compartimentos falsos. De esos vehículos, hilos hacia cruces fronterizos, hacia distribuidores, hacia calles de ciudades americanas, donde el fentanilo llega a manos de personas que no saben de dónde viene. Al mismo tiempo, de la caja registradora del local salen hilos financieros que van hacia cuentas en México, hacia empresas fachada, hacia estructuras de inversión que convierten el dinero de la organización en activos legales que nadie cuestiona. Toda esa red pasaba en parte por una cafetería con reseñas de 4 estrellas en Internet. Eso es lo que cayó esta mañana, y eso es lo que hace este operativo diferente a un decomiso ordinario. Me gustaría también hablar un momento de la comunidad de Perris porque creo que merece atención en esta historia. La gente que iba a desayunar al Rincón La Chulis no sabía nada. Las familias que llevaban a sus hijos a comer tortas de mole los domingos no eran parte de ningún esquema criminal. Eran simplemente personas que encontraron un lugar que les gustaba, que los trataba bien, que les recordaba a la comida de casa. Y esas personas van a despertar hoy con la noticia de que el negocio donde desayunaban era parte de una operación del CJNG. Eso genera un tipo de desconfianza muy particular, muy difícil de procesar, y es una de las consecuencias menos visibles pero más duraderas de este tipo de casos. Porque el crimen organizado no solo afecta a quienes están directamente involucrados, también daña el tejido social de las comunidades donde se instala, incluso cuando lo hace de manera invisible, incluso cuando la gente que vive ahí nunca supo que existía. Dicho eso, también hay algo positivo que se puede extraer, y es que las estructuras criminales, por más bien camufladas que estén, no son invulnerables. La inteligencia funciona, la coordinación entre países funciona, y cuando hay voluntad política real para perseguir no solo a los operadores visibles, sino también a las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado, los resultados llegan. No siempre rápido, no siempre de forma espectacular, pero llegan. Este cateo es prueba de eso y también es una advertencia clara para cualquiera que esté considerando usar un negocio legítimo como pantalla para actividades del crimen organizado. El nivel de vigilancia financiera e inteligencia que existe hoy, en coordinación con agencias de múltiples países, hace que ese tipo de esquemas sean cada vez más difíciles de mantener sin ser detectado. Ahora quiero hablarte de lo que viene, porque creo que es la pregunta más importante después de todo lo que pasó hoy. ¿Qué sigue para el CJNG? ¿Qué significa este cateo para la estructura de la organización en este momento de transición post-Mencho? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza, pero hay señales claras. La desaparición del Mencho dejó un vacío en la cúpula del CJNG que no se llena fácilmente. Las organizaciones con liderazgo vertical y fuerte personalismo, como el que construyó Nemesio Ceguera, suelen enfrentar una crisis interna cuando pierden a su fundador, y esa crisis se acelera cuando además las autoridades aprovechan el momento para actuar simultáneamente en múltiples frentes: decomisos, cateos, órdenes de aprehensión, procesos de extinción de dominio, presión sobre la familia. Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Y el cateo de hoy es parte de esa presión. No es un golpe de gracia, pero sí es un golpe que duele, especialmente en lo financiero y en lo simbólico. Porque ir tras la hija del Mencho, ir tras el negocio que llevaba su apodo de familia, ir hasta California para ejecutar un cateo coordinado con agencias americanas, eso manda un mensaje que llega a todos los niveles de la estructura de la organización. El mensaje es simple: la desaparición del jefe no protege a nadie. La distancia geográfica no protege a nadie. El perfil bajo no protege a nadie. Si estás dentro de la red, tarde o temprano te vamos a encontrar. Eso no significa que el CJNG vaya a desaparecer de un día para otro. Las organizaciones criminales tienen una resiliencia estructural que no debe subestimarse, pero sí significa que el costo de operar se está volviendo cada vez más alto. Y cuando el costo sube demasiado, las estructuras se fragmentan, las lealtades se rompen y las personas empiezan a tomar decisiones que eventualmente las llevan a entregar información, a buscar acuerdos con las autoridades, a delatar a sus propios compañeros para sobrevivir. Ese proceso ya empezó, y el cateo de hoy lo va a acelerar. Hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar este recuento, y es algo que me parece que a veces se pierde en la cobertura de este tipo de casos. Detrás de los kilos de sustancias incautadas, detrás de los millones de pesos en efectivo, detrás de los documentos contables y los dispositivos electrónicos, hay historias de personas. Las víctimas del fentanilo que esa sustancia habría alcanzado si no se hubiera detenido hoy. Las comunidades en México que financian con su sufrimiento las estructuras que se disfrazan de cafeterías en California. Las familias que esperan respuestas sobre lo que le pasó a alguien que amaban y que a veces ni saben que su historia está conectada con una red como esta. Por eso importa seguir contando estas historias con detalle. Por eso importa entender no solo el operativo, sino el contexto, la estructura, las consecuencias,
Porque la información es la única forma de entender lo que está pasando y de exigir que siga pasando, que la presión no ceda, que los operativos continúen, que la coordinación entre países se fortalezca, que los que creen que pueden esconderse detrás de una fachada de normalidad sepan que esa normalidad tiene fecha de vencimiento. Hoy cayó el Rincón La Chulis, mañana caerá otro eslabón, y el siguiente, y el que sigue después. Porque cuando hay estrategia, cuando hay inteligencia, cuando hay voluntad real de ir hasta el fondo, los resultados no se detienen en una sola operación, se acumulan, se construyen sobre sí mismos y eventualmente lo que parecía invulnerable empieza a mostrar grietas. Eso es lo que está pasando con el CJNG ahora mismo. Y este cateo es una de esas grietas. Si quieres seguir al tanto de cómo evoluciona esta historia, de lo que descubran en los dispositivos electrónicos incautados, de los procesos de extradición que vienen y de los próximos pasos de Arfuch contra lo que queda de la estructura del Mencho, suscríbete al canal ahora. Aquí vamos a seguir contando todo esto con el mismo nivel de detalle. No te vayas sin darle clic. Y si conoces a alguien que deba saber lo que pasó hoy en Perris, California, comparte este video porque esta historia merece ser escuchada.